¿Qué tal están? Bienvenidos. La medición del tiempo en la antigua Grecia y Roma. Es sin duda un tema fascinante, ya que la forma en que los griegos antiguos concebían y medían el tiempo refleja tanto sus necesidades prácticas como sus creencias filosóficas y religiosas. Para hacerlo en forma de clase magistral, la exposición irá fluyendo sin un índice previo y desarrollaré progresivamente los diferentes aspectos, la estructura del día, el cómputo de los días del año, los instrumentos de medición del tiempo y su significado dentro del contexto cultural y social de la Atenas del siglo IV a.C. Me centraré en ese tiempo aproximadamente. Y hay que decir que el tiempo en la Atenas clásica, en la Atenas antigua, pues era valorado de forma diferente o estructurado de forma distinta a la actualidad. En ese sentido, hablar de la medición del tiempo en la Atenas del siglo IV a.C. nos obliga a adentrarnos en un mundo donde la percepción del tiempo era radicalmente distinta a la nuestra. Hoy en día estamos habituados o acostumbrados a un tiempo preciso, regulado por relojes de alta tecnología y calendarios universales que organizan nuestra vida en minutos, horas, días y años. Sin embargo, en la Atenas clásica, la Atenas antigua, la relación con el tiempo tenía un fuerte componente cíclico, religioso y sobre todo práctico. En consecuencia, se puede decir que para comenzar hay que entender que el tiempo en la Grecia antigua se dividía de manera diferente en función de las necesidades prácticas y también en comparación con nuestro sistema actual. De hecho, la concepción del tiempo estaba influenciada por la astronomía, la religión y la vida ciudadana, la vida cívica. No existía una hora en el sentido moderno, con minutos y segundos definidos, sino que el día y la noche se subdividían de manera flexible según la luz solar y la actividad social también. Además, hay que señalar que el cómputo del día en la Atenas del siglo IV a.C. Suponía que el día no estaba dividido en 24 horas iguales como lo hacemos hoy. Más bien, los griegos organizaban el día en dos grandes partes. El día, que podemos llamar propiamente dicho, y la noche, que se dividía a su vez en segmentos que variaban en duración, dependiendo de la estación del año y de otras características. La división del día se basaba fundamentalmente en la observación de la trayectoria del Sol en el cielo. En general, los atenienses reconocían tres momentos principales, podríamos decir, durante el día, que eran primero el amanecer, que en realidad marcaba el inicio de las actividades. Era el momento en que la gente comenzaba a moverse, los mercados abrían y la vida pública cobraba actividad. También estaba, en segundo término, el mediodía, que representaba o indicaba el punto más alto del sol en el cielo, que eran las 12 horas del mediodía, y por lo tanto la mitad del periodo diurno. En cuanto al ocaso, se entendía que era cuando el sol comenzaba a descender y se acercaba la noche. Y eso variaba según la estación en la que se estuviera. Por otro lado, la noche estaba dividida en cuatro partes denominadas vigilias, siguiendo además un esquema que se cree que los griegos adoptaron de los egipcios y que luego influenció también el sistema romano. Estas vigilias eran utilizadas especialmente en el contexto militar y religioso para organizar las guardias nocturnas y los rituales también. Y pues realmente el hecho de que la duración de estas divisiones del día no fuera fija respondía a una lógica muy diferente a la nuestra, ya que en el solsticio, por ejemplo, de verano, el periodo de luz era mucho más largo que en el solsticio de invierno, por lo que en realidad la duración de cada segmento cambiaba notablemente con las estaciones. Y esto, pues hoy en día no sucede. El cómputo de los días en el calendario ateniense también era diferente al nuestro, al actual. El calendario ateniense antiguo era lunisolar, es decir, combinaba ciclos lunares con ajustes solares para mantenerse alineado con las estaciones. Esto lo hacía complejo e inestable en comparación también con nuestro calendario gregoriano, pero era una estructura que respondía también a las necesidades religiosas y agrícolas de las polis o ciudades-estado de la antigua Grecia. Por ejemplo, un mes ateniense tenía aproximadamente 29 o 30 días siguiendo las fases de la luna.
Los meses comenzaban con la luna nueva y avanzaban según su ciclo hasta la siguiente luna nueva. Como el año lunar es más corto que el solar, aproximadamente 354 días en vez de 365, los atenienses tenían que hacer ajustes periódicos. Y esto era algo complejo también. Para corregir esta diferencia se añadía un mes extra cada cierto tiempo en un procedimiento conocido como intercalación. Esto se hacía bajo supervisión de los arcontes, los magistrados que dirigían la ciudad y tenían estos cambios un fuerte componente religioso, ya que los festivales sagrados dependían del calendario. Además, también el año ateniense estaba dividido en 12 meses, cada uno con un nombre específico y asociado a festivales religiosos importantes, y algunos de los meses más relevantes eran, por ejemplo, el Hecatombaion, junio-julio, que marcaba el comienzo del año ateniense y albergaba las grandes panataneas. También estaba el Ebolion, marzo-abril, cuando se celebraban las fiestas dionisíacas o dionisias, fundamentales para el teatro y la vida cultural ateniense. Y también estaba el Boedromion, septiembre-octubre, que incluía los misterios de Eleusis, un culto iniciático de gran importancia. Además, también pues hay que hablar de la estructura del calendario ateniense, que nos muestra cómo la organización del tiempo no era simplemente práctica, sino que estaba intrínsecamente unida o ligada a la religión y la vida cívica, a la vida ciudadana. Y en ese sentido, en cuanto, por otra parte, a los instrumentos de medición del tiempo en Atenas del siglo IV antes de nuestra era, hay que decir que había varios. Estaba, en primer lugar, el reloj de sol. Dado que los griegos no tenían relojes mecánicos como los nuestros, su medición del tiempo dependía de la observación astronómica y también de ciertos instrumentos que les permitían marcar intervalos temporales, que eran más o menos precisos. Uno de los más importantes era el egnomon, que era un tipo, podemos decir, de reloj de sol que proyectaba una sombra sobre una superficie marcada con líneas horarias. Dependiendo de la longitud y también de la posición de la sombra, se podía estimar la hora aproximada del día. Estos relojes de sol no eran precisos en términos modernos, pero eran útiles o suficientemente útiles para las actividades cotidianas. Y en ese sentido también es verdad que había otros instrumentos para la medición del tiempo, como por ejemplo la clepsidra, que era un reloj de agua que medía el tiempo según el flujo de un líquido a través de un recipiente. Se usaba especialmente en contextos legales y políticos. Por ejemplo, en los tribunales atenienses, los oradores tenían un tiempo limitado para hablar y ese tiempo se regulaba mediante una clepsidra. Además, también pues había otros instrumentos para medir el tiempo, como por ejemplo podemos pensar en los relojes de arena, aunque generalmente eran menos utilizados. Y claro, podemos decir que la medición del tiempo estaba profundamente vinculada con la organización de la vida social y política. Y a modo de conclusión, en esta parte del vídeo, referido a la medición del tiempo en la antigua Grecia, hay que señalar que la forma en que los atenienses del siglo IV a.C. dividían y medían el tiempo refleja, sin duda, una mentalidad muy diferente a la nuestra. En lugar de un tiempo homogéneo y uniforme, ellos concebían el tiempo como algo flexible, ligado a los ciclos naturales y también a la vida social o comunitaria. El calendario se adaptaba a los ritmos religiosos y agrícolas y los instrumentos, como los relojes de sol y las clepsidras y los relojes de arena, respondían a necesidades prácticas más que a una obsesión por la precisión, que realmente pues, no había. Al estudiar su forma de medir el tiempo, comprendemos también mejor la esencia de la civilización ateniense, una sociedad que se puede decir que equilibraba lo pragmático con lo ritual, lo cívico con lo religioso y que veía el tiempo no como una línea recta, sino como un ciclo constante de renovación y cambio. Y esto también hay que decirlo. En cuanto a esta concepción y medición del tiempo, en la antigua Roma, por ejemplo, ya cambiando a la Roma antigua, pues el tiempo en la época romana, en el tipo de la República y del Imperio Romano, no era solo un concepto abstracto o una medida arbitraria.
Era una estructura fundamental que organizaba la vida política, militar, religiosa y social de la República y el Imperio. La manera en que los romanos dividían el día, estructuraban el año y medían el paso del tiempo reflejaba una combinación de influencias etruscas, griegas y propias, en una evolución constante que fue adaptándose también a las necesidades del Estado, primero de la República Romana y después del Imperio, que también era una forma de Estado imperial. Para comprender cómo los romanos medían el tiempo, primero debemos analizar la estructura del día y de la noche, la división del año en meses y festividades, así como los instrumentos utilizados para medir el tiempo en la vida cotidiana y también en la administración de la ciudad. Y en ese sentido se puede decir que realmente era un sistema de medición que estaba influido por la Grecia antigua. La división del día en la antigua Roma, pues podemos decir que en tiempos de la República y el Imperio, el día romano no estaba dividido en 24 horas iguales, como en nuestro sistema actual. En su lugar, los romanos en realidad organizaban el tiempo de forma variable, según la luz solar. La duración de las horas dependía de la estación del año, ya que el día siempre se dividía en 12 partes, desde el amanecer hasta el ocaso, y la noche en 4 vigilias. Esto significaba también que en verano las horas diurnas eran más largas y en invierno más cortas, algo totalmente absurdo, pero que es lo que pasaba. Los romanos heredaron parte de esta división de los egipcios y de los griegos, pero la hicieron funcional en relación con sus propias necesidades. La jornada diaria estaba estructurada en 3 grandes momentos clave o fundamentales. Primero sería el amanecer y la primera luz del día, mane o prima lux, se diría en latín, el momento en el que la ciudad comenzaba a cobrar vida. Los mercados, en este sentido, abrían y las actividades comerciales iniciaban su actividad, podríamos decir, iniciaban su periodo de trabajo. Los funcionarios y magistrados comenzaban su jornada en el foro también. El segundo periodo era el mediodía, meridies en latín. Sería el punto medio del día cuando el sol estaba en su punto más alto, a las 12 horas del mediodía. Era el momento en que algunos negocios se detenían y se hacía una pausa. Se llevaban a cabo también reuniones y sesiones importantes en el Senado. Y por último estaría el tercer periodo de tiempo, el ocaso, vesper o crepusculum en latín. La luz comenzaba a disminuir y las actividades en la ciudad iban descendiendo y cesaban. Las reuniones privadas, los banquetes y la vida social adquirían protagonismo especialmente. Y hay que decir que dentro de estos periodos los romanos dividían el día en horas temporales, que eran 12 en total, desde la primera hora, hora prima, hasta la duodécima hora duodécima. Cada una de estas horas variaba en duración dependiendo de la estación del año, pues se basaban realmente en la duración del periodo diurno. Y también hay que señalar que en la noche el tiempo se organizaba en 4 vigilias, especialmente importantes en el contexto militar. Estaría en primer lugar la prima vigilia, desde el atardecer hasta aproximadamente las 9 de la noche, la segunda vigilia de las 9 de la noche a medianoche, a las 12 de la noche, la tercia vigilia de medianoche desde las 12 de la noche a las 3 de la madrugada y la cuarta vigilia desde las 3 de la madrugada hasta el amanecer. Estas vigilias eran esenciales para la organización de las guardias militares, por ejemplo, es un caso muy claro, pero también para la seguridad en la ciudad y la regulación de actividades nocturnas. Por ejemplo, podemos pensar en los vigiles y en otros funcionarios romanos de aquella época. En cuanto al calendario romano, la organización del año también pasó por varias modificaciones a lo largo de la historia. En la época romana antigua, en sus primeras versiones, el calendario estaba basado en ciclos lunares, pero con el tiempo se hicieron ajustes para alinear el tiempo con las estaciones solares. Y en este aspecto hay que decir que el calendario prejuliano, por ejemplo, era, diríamos, muy diferente al juliano. En los primeros tiempos de Roma se utilizaba un calendario de origen etrusco que constaba de 10 meses lunares
y un periodo invernal sin una estructura fija. Este calendario estaba desfasado con respecto, por ejemplo, a las estaciones del año, lo que obligó a reformarlo, a cambiarlo, a transformarlo. El rey Numa Pompilio, por ejemplo, según la tradición, introdujo un calendario de 12 meses, añadiendo enero, Januarius, y febrero, Februarius, en latín, al final del año. Este calendario tenía 355 días y requería ajustes periódicos, por lo cual era bastante complicado de aplicar en la realidad. Los meses del calendario republicano eran los siguientes: Martius, 31 días, dedicado a Marte, dios de la guerra. Estaba también Aprilis, 29 días, probablemente asociado con Afrodita, Venus. También estaba el mes de Maius, mayo, 31 días, honraba a la diosa Maya. Junius, 29 días, dedicado a Juno. Quintilis, 31 días, el quinto mes del año original. Sextilis, 29 días, el sexto mes del año original. Y, por ejemplo, September, de 29 días, séptimo mes. October, 31 días, octavo mes. November, 29 días, noveno mes. December, 29 días, décimo mes. Januarius, 29 días, dedicado a Jano, diosa o dios de los comienzos, más bien, dios de los comienzos. Februarius, 28 días, mes de purificación y ritos religiosos. Y también hay que decir que cada mes se dividía en 3 partes importantes. Y esto es algo esencial. Calendae, calendas, que eran el primer día del mes. Nonae, nonas, aproximadamente el quinto o séptimo día del mes. Y idus, que ocurría a mediados del mes, entre los días 13 o 15 de cada mes. Por ejemplo, los idus de marzo, donde fue asesinado Julio César, por ejemplo, en el año 44 a.C. Este sistema era confuso, por lo que el calendario necesitaba ajustes frecuentes con un mes intercalar llamado Mercedonius. El calendario juliano y la reforma de Julio César fueron determinantes para un cambio de todo esto. En el año 46 a.C., Julio César llevó a cabo una de las reformas más importantes de la historia del tiempo, el calendario juliano. Basado en el año solar, este calendario estableció 365 días distribuidos en 12 meses con un año bisiesto cada 4 años, que es algo parecido a lo que tenemos actualmente, o muy parecido. Entre los cambios notables que se realizaron se encuentran que Quintilis pasó a llamarse Julius o Julio en honor de Julio César. Sextilis pasó a llamarse Augustus, agosto, en honor a Octavio Augusto, el emperador, el primer emperador romano. Y se fijó la duración de los meses: enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre tuvieron 31 días, abril, junio, septiembre y noviembre 30 días y febrero 28 días, 29 en años bisiestos. En este aspecto, este calendario se puede decir que se mantuvo hasta la reforma del calendario gregoriano en el año 1582 y fue algo realmente muy importante. En cuanto a los instrumentos de medición del tiempo en la antigua Roma, pues hay que decir que fundamentalmente para medir el tiempo los romanos usaban varios dispositivos. Por ejemplo, relojes de sol, el solarium, que se denominaba. El más famoso fue precisamente el obelisco egipcio traído por Augusto, por Octavio Augusto, el primer emperador, que funcionaba como un gran reloj de sol en el campo de Marte de Roma. Marcaban las horas según la sombra proyectada, los relojes de sol. Las clepsidras o relojes de agua, en cambio, se usaban en los tribunales para limitar el tiempo de los discursos de los abogados, de los jueces, etc. Y de los acusados también. Regulaban la duración de turnos de trabajo también y reuniones oficiales. En cuanto a los relojes de arena, fueron menos comunes, pero también fueron usados en contextos específicos muy determinados, pero bueno, también se usaron y eran más o menos precisos, al igual que los relojes de agua. A modo de conclusión, se puede decir que la medición del tiempo en Roma evolucionó desde un sistema lunar impreciso hasta el calendario juliano, que aún influye en el nuestro. La división del día en horas variables y la organización del año mediante festividades religiosas y civiles reflejan cómo el tiempo no solo se medía, sino que se estructuraba la vida del ciudadano romano en función de esa duración del tiempo y de los días, etc. En general, diríamos que la exactitud de la medición del tiempo era muchísimo menor que en la actualidad, porque no tenían relojes mecánicos, al igual que en la Grecia antigua, etc.
Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.